Bienvenidos, queridos amigos, a un programa más de sondeo emocional. Hoy es miércoles y estamos, como siempre, siempre que Dios lo permita, estamos aquí a la 1:30 de la tarde, todas las semanas, presentándoles a ustedes temas educativos, temas de información relacionados con la salud y tocando de una manera lo más profunda posible la salud mental. Este programa, como siempre decimos al comenzar, se retransmite esta noche alrededor de las 11 de la noche por Teleimpacto, canal 22 y 52. Y posteriormente, si tenemos suerte, lo tenemos en YouTube. Así que usted puede accesar a YouTube, a Sondeo Emocional, y allí podrá encontrar todos nuestros programas. Desde el año 2000 viene haciendo repercusión en los estudios médicos y en las diferentes enfermedades que van saliendo, porque cada cierto tiempo hay un brote de algún tipo de enfermedad que se convierte en un misterio. Y este trastorno, este desorden, esta enfermedad que vamos a hablar hoy, se ha convertido en un enigma médico. Porque a pesar de que hace ya 18 años que ha tomado forma el que los galenos le prestemos atención a este desorden, todavía no hay una conciencia plena de que está con nosotros y que está haciendo mucho daño. Este desorden se publicó por primera vez en el año 1800. Y alrededor del año 2000 comienza a tener una repercusión especial porque se podía constatar de que efectivamente aquello que habían hablado en el año 1800 estaba ocurriendo ahora. Y tiene todavía una mayor repercusión porque estamos hablando de un problema que el mundo entero le está prestando atención y es al autismo. Y este desorden cuestiona con un énfasis muy especial de que quizás no sea autismo lo que estamos viendo en todos los casos y que sea esta nueva enfermedad inmunológica que se llama PANDAS. Y es sobre el PANDAS de lo que vamos a hablar, del PANDA o del PANS, que esto tiene que ver que es una enfermedad pediátrica asociada a un fenómeno autoinmune que ataca a nuestro cuerpo, específicamente al cerebro, aunque puede atacar el corazón, puede atacar los riñones, puede atacar todo el sistema óseo de nuestro cuerpo. Y hay miles y miles de niños que están sufriendo en el mundo este problema. Y nosotros en nuestro país también lo sufrimos. Y nos preguntamos constantemente, ¿es realmente un autista lo que tenemos delante de nosotros? ¿O es un niño afectado por el PANDAS o por el PANS? ¿Es realmente un niño autista al que yo estoy tratando, bien diagnosticado? ¿O estoy equivocado y no es un autismo, es un PANDAS? Y allí las diferentes escuelas del mundo han estado controversialmente encontrándose unas con otras. Pero ya hoy es una realidad. Ya hoy es una realidad que este desorden está aquí, que hay muchísimos niños mal diagnosticados y la alegría principal de poder decir no es un autismo, es un PANDAS, es que si lo detectamos a tiempo y lo atendemos correctamente,
¿verdad? Podemos devolver, podemos rescatar a estos niños para que vivan una vida normal. Muchas veces pensamos que estamos haciendo nuestro mejor trabajo, pero hay veces que nuestro trabajo ha avanzado tanto con el avance de la ciencia que si no nos ponemos al día, nos quedamos atrás. Y esa es la contradicción entre muchos médicos, entre pediatras, neurólogos, psiquiatras, contradicciones con los psicólogos también, porque esta es una enfermedad que nos toca a todos. Esta es una situación que entra, como se decía en el autismo, entra de noche, ¿verdad?, a tu casa, donde tú acuestas un niño perfectamente sano. Y al otro día por la mañana, cuando se levanta el niño, es otro totalmente. Así que vamos a ir a unos comerciales y vamos a regresar hablando del PANDAS, del autismo, la importancia que tiene el diferenciarlos, porque el tratamiento es totalmente diferente y podemos rescatar, podremos salvar la vida de un niño que lleve un diagnóstico equivocado. Venimos en un momento para hablarles a ustedes del enigma médico que hoy invade todos los recintos de estudios. ¿Es un autismo o es PANDAS? Nos vemos enseguida. Bien, queridos amigos, aquí estamos de regreso para comenzar nuestro programa. Vamos a tener hoy la participación de la licenciada Nicole Galván, quien es psicóloga clínica y especialista en neurociencia, algo muy profundo que hoy en día tiene una relevancia enorme. Y no podíamos venir a este programa sin traer a alguien que maneje a diario estos niños, sobre todo los niños autistas, para poder conocer alguna diferencia entre lo que es un autista y lo que es un niño afectado de PANDAS o del PANS. Así que le damos la bienvenida, Nicole. Gracias, doctor, por Gracias invitarme. por estar aquí. De verdad que sí, para nosotros siempre es motivo de alegría poder contar con tu apoyo. Gracias a usted. Estábamos diciendo que el programa de hoy es más bien un conversatorio entre tú y yo, porque tenemos frente a nosotros un enigma médico muy grande. No sabemos cuántos chicos allá afuera están diagnosticados de una forma y es de otra. Y como nuestro programa va encaminado a orientar, queremos que esos padres que nos están viendo y que quizás tengan un niño autista puedan empezar a mirarlo y a poder recolectar algún tipo de información extra que los pueda ayudar quizás a encaminarse por un camino diferente en el sentido de profundizar más el diagnóstico. Te voy a contar un caso que tenía anoche porque es un caso que de seguro lo vamos a ver muy frecuente. Yo tenía anoche una mamá que ha hecho todo lo posible por llegar a un diagnóstico de su niño, el cual ha sido diagnosticado con el síndrome autista. Yo veo al niño y el niño, bueno, tiene algunos rasgos que no son patognomónicos de ninguna enfermedad, pero cualquier persona pudiera pensar que es un autista. Y le han hecho, por pediatras, le han hecho una evaluación bastante completa. Pero ¿qué pasa? Que faltan una serie de pruebas importantes que nos indican no solamente de que posiblemente sea un autista, sino que posiblemente pudiera ser un PANDAS. Y no se ha hecho esa distinción. Estuve hablando con los padres anoche, tratando de convencerlos de que si ellos han caminado ya 3 millas, bueno, si les falta 2 millas por caminar, que la caminen, claro, pero que tenga. ¿Cómo tú manejas? ¿Con qué frecuencia te encuentras tú esas incongruencias entre un diagnóstico ya establecido, quizás con tratamiento, y cuando revisas te das cuenta que faltan muchas cosas todavía por hacer y que no es justo, entiendo yo, de que los padres estén pensando que su hijo tenga una enfermedad o un desorden sin que lo hayamos podido objetivamente comprobar?
Con mucha frecuencia, doctor. Porque a veces los padres no entienden la importancia de lo que son las evaluaciones médicas para fines diagnósticos. Entonces, cuando están en el proceso de evaluación con psicología, entienden de que ya eso es todo y que uno le va a dar la respuesta. Entonces, hasta que no se complete un proceso, no solamente por la parte neurológica, sino metabólica, genética, uno no puede dar un diagnóstico de autismo. Hay que descartar absolutamente todo. Porque, sí, como bien usted dice, hay patologías o hay condiciones médicas que pueden parecerse, y más cuando están bien chiquiticos, doctor, cuando están de 2 años, 1 año, todo se parece a esa edad. Por las pocas habilidades que de por sí el niño en el desarrollo tiene, es muy difícil poderlo diferenciar. Entonces, si es una condición médica que está en curso y se puede tratar, ese niño, por uno tratarlo o pensar que es solamente parte del espectro autista, ha perdido tiempo y nadie sabe si también le puede afectar la salud. Porque las condiciones, por ejemplo, como el PANDA, tienen consecuencias también, puede tener consecuencias cardíacas graves. Como una enfermedad inmunológica, como el lupus, ¿verdad? Una fiebre reumática, una reumatitis deformante, todas esas enfermedades inmunológicas llevan pruebas especiales, Sí. que es lo que nosotros nos cansamos de decirle a los padres. La mayoría de esas pruebas no se hacen aquí. No, son pruebas muy costosas realmente porque se mandan fuera, posiblemente lo hacen laboratorios privados o centros de salud que tengan un laboratorio equipado para poder mandar la muestra fuera, pero es un esfuerzo que realmente se debe de hacer. O sea, a pesar de que sean costosas, tampoco son precios que no se pueden, vamos a decir, pagar, no se pueden conseguir. Pero eso también, por ejemplo, doctor, que estábamos hablando en una ocasión de la prueba del talón, que no se hace aquí como parte de un protocolo a los niños que nacen. O sea, en los Estados Unidos la prueba del talón, que es una prueba de descartar síndromes metabólicos que se pueden tratar y que pueden tener consecuencias e impacto en el desarrollo del niño, aquí no se hace. Uno tiene que pagarlo a nivel privado, entonces son pruebas que realmente le pueden salvar o le pueden cambiar la vida a un niño. Sabes, Nicole, que la mayoría de las madres a las que tú le preguntas sobre el tamizado metabólico, la prueba del talón, que era como que se conoce con más, ellos no saben lo que tú le estás hablando. Ellos no saben absolutamente lo que le están hablando. Porque es verdad que en el país no existe, pero el pediatra que cubre ese parto debiera sugerirlo, ¿verdad? Y decirle, mire, hay una prueba que hay que mandar afuera, hay una prueba que cubre tantos tipos de enfermedades, entre ellas el hipotiroidismo. Un niño que nazca con un hipotiroidismo puede avanzar hacia un cretinismo y ser un retrasado mental toda su vida, ¿tú entiendes? Y si es detectable a tiempo, todas esas cosas tienen solución. Claro. Nosotros hemos estado haciendo énfasis muchas veces en estas cosas. Realmente creemos que estamos hablándole a una montaña, porque nunca hemos recibido ningún tipo de llamada, ningún tipo de preocupación. Sabemos que Fran Martínez Cabruja, el pediatra, y Alan Lora, también pediatra, han luchado muchísimo contra esto que está ocurriendo. Todos los países, hasta la India, tienen esa prueba y nosotros no lo tenemos. Y cuando citamos a la India no lo citamos en una forma despectiva, sino que es un país tan grande, con tantos millones de personas, y aún lo tienen establecido. Claro. ¿Verdad? Y con extrema pobreza. Claro que sí. Nicole, las características, ¿a qué edad más o menos se está realizando aquí el diagnóstico de autismo? Bueno, el diagnóstico se tiene que esperar después de los 3 años para poder confirmarlo. Es una edad prudente ya de poder definir realmente si la sintomatología que yo estoy viendo del niño viene de ese diagnóstico. Pero los síntomas se pueden ver desde que el bebé está de meses. Hay niños que tienen características o que tienen sintomatología que están asociadas al diagnóstico desde cuando están pequeñitos.
las evaluaciones que tenemos o las herramientas de evaluación que tenemos nos permiten solamente identificar esos síntomas a partir de los 12 meses. De los 12 meses. De los 12 meses. Pero ya cuando uno empieza a, vamos a decir, a buscar información con los padres, yo veo que la preocupación de ellos viene desde antes de que el niño cumpliera el año, que ya ellos habían notado que el niño tenía una hipersensibilidad a los sonidos, que el niño a veces no respondía al nombre o que el niño no fijaba la mirada a los adultos. O sea, que venían con ciertas preocupaciones que no lo podían asociar al diagnóstico porque entendían de que todavía estaba muy pequeñito. Pero ya a partir de los 12 meses que se puede hacer el rastreo de sintomatología del espectro. Y hay niños que tienen ya cosas muy marcadas que es prácticamente seguro que van a ser diagnosticados en un futuro con eso. Cuando digo que el diagnóstico se hace a partir de los 3 años, no quiere decir que uno no puede empezar a intervenir un niño o a darle terapia antes de esa edad. Sí. Porque con la sintomatología se trabaja igual. Y por eso la importancia que desde que una madre tiene una preocupación con el desarrollo del niño, debería llevarlo a terapia. Porque mientras más temprano se trate, realmente el pronóstico cambia. Yo me pregunto, Nicole, que el pediatra juega sobre todo en los primeros 2 años de vida, juega una función increíble frente a una criatura, un recién nacido. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Cuántos de esos referimientos que tú recibes vienen precisamente por parte de los pediatras o por preocupaciones de la familia en sí? Realmente de los pediatras, lamentablemente, doctor, vienen pocos. Vienen pocos. Sí, y si vienen es porque mamá o papá le expresó al pediatra la preocupación de que el niño no está avanzando en ciertas áreas. Es más frecuente yo ver referimientos porque inician a asistir a una guardería o a un maternar, un preescolar, que ya cuando lo ven y lo comparan con otro niño en grupo, se dan cuenta de que el niño no está interactuando, no está socializando o ciertas dificultades. Sí, no puedo decir que no es que no mandan los pediatras con esa preocupación, pero no es lo más común. No es lo más común porque No. a mí me parece que la preocupación principal de una mamá con un niño de 2 años, digamos, a quien primero se lo va a decir es al pediatra. ¿Ve? Y si el pediatra está bien alarmado en el sentido que sabe lo que está manejando, me parece que un referimiento apropiado en ese momento pudiera salvar la vida, tú sabes, de estos niños, Claro. sobre todo los autistas. Y lo mismo ocurre con el PANDAS. Mira, yo traje aquí unos videos para que pudieran ver las personas de cómo se afectan los niños y qué tanto se parece un PANDAS a un autista. Sí. O sea que tienen muchísimas. Después vamos a hablar de los síntomas que los dos los comparten, pero vamos a ver, señor director, el video de estos niños. A ver qué. Esto lo vemos muy frecuentemente, niños con perretas, niños caminando de un lado para otro, tirados en el suelo, dándose golpes, con conductas obsesivas compulsivas que dan pasitos constantes, dan brincos constantes, se pueden estar horas haciendo lo mismo, gritando, tanto grita y tan agresivos son que, mira, hay que amarrarlo. Por ejemplo, aquí tenemos a otro también, y este también, que se pasa horas haciendo esto mismo. Bueno, cualquiera pudiera decir que estos niños son autistas, y no son autistas. Estos niños son afectados de PANDAS. Y es muy difícil, sencillamente por el criterio de estarlo viendo. Mira este niño, por ejemplo. ¿Cuántos de estos niños hemos visto nosotros con movimientos parecidos? Muchísimo. Muchísimo. Y entonces inmediatamente decimos, un autista. Y no, estamos haciendo daño al poder diagnosticar así. Entonces, en estos niños las características son tan parecidas, que tú no sabes en realidad quién tiene. Vamos a ver, señor director, una lámina que tenemos con cambios súbitos y dramáticos. Mira, por ejemplo, ¿verdad? Se dice que el autismo entra un ladrón a la casa y se roba el cerebro.
de noche. ¿Por qué ocurre de noche? No sabemos. Estos eventos ocurren muchas veces de noche. Y en el Pandas ocurre lo mismo. Tú acuestas a un niño tranquilo, amoroso, que está haciendo bien en el colegio, que trabaja bien con la sociedad. Y cuando te levantas un niño que es agresivo, que es irritable, falta de respeto, que muchas veces ha perdido hasta el habla. Y muchas veces no solamente pierde el habla, sino que puede perder hasta algunas de las funciones motoras. Mira, por ejemplo, muchos de ellos comienzan a desarrollar un OCD, ¿verdad? Un trastorno obsesivo compulsivo. Son agresivos, inconformes, movimientos estereotipados como el que estábamos viendo aquí, llanto, empiezan a llorar de pronto y no paran, ¿verdad? Pérdida de funciones motoras, disminución de las funciones académicas, convulsiones y conductas autodestructivas. Háblame de esto, Nicole. Si uno lo ve a simple vista, uno tiene muchas de las características del trastorno del espectro autista. O sea, el OCD, que son las compulsiones o los rituales, la apego a rutina, eso se ve, algo muy común, es uno de los criterios que pueden tener o de las características que pueden tener esos niños. Y eso que usted dice, o sea, hay niños que en el desarrollo empiezan y son niños que aparentemente van con un desarrollo normal y llegan a ese periodo del año o 2 años y tienen un retroceso de repente dejaron de decir palabras, de repente dejaron de hacer cosas que hacía antes, iban al baño y dejaron de ir al baño. Entonces es muy parecido a la sintomatología del panda, porque el panda esto es una reacción del cuerpo autoinmune por una infección. Entonces eso quiere decir que fue de repente que vino. Lo que sí puede tal vez diferenciar, doctor, cuando por lo menos yo que nada más veo la parte conductual, o que puedo ver la parte conductual, que si no es con la ayuda de ustedes los médicos no puedo ver otra cosa, es que la clave está en las interacciones sociales. O sea, el niño con panda no necesariamente, aunque presente todas esas características, le va a afectar en su interacción social de manera tan marcada como en el autismo. Porque a pesar de tener esas dificultades que sí, de cierta manera va a impactar su relación con otros, porque un niño agresivo, un niño que tenga rituales, va a tener preocupaciones que no le va a permitir interactuar de una manera adecuada con nosotros, pero en el autismo es la característica principal, es la falta de interés, la falta de poder leer bien esos códigos sociales que no le dejan realmente mejorar la interacción con otros. Claro que sí, eso es muy importante, pero lo que más a mí me llama la atención, Nicole, es que los síntomas son los mismos. Muy parecido. Son casi iguales, son casi idénticos. Claro, todos no tienen todos los síntomas, ¿verdad? Hay quien tiene algunos, otros tienen otros, pero tú no puedes distinguir, y es lo que queremos, que esos padres que nos están mirando, esas personas que trabajan con estos niños, por favor, existe un desorden neurológico causado por una bacteria que se llama Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Es la famosa bacteria que produce amigdalitis en los niños. Es la famosa bacteria que produce infección en los oídos. Es la bacteria que si usted no atiende esas infecciones a tiempo le puede causar fiebre reumática o le puede causar una nefritis con mucha facilidad. Es la misma bacteria. Entonces todo niño que esté afectado con una amigdalitis debe ver a su médico lo antes posible. Claro. No se pueden quedar en la casa dándole remedios de callejones, como digo yo. Tiene que ir a su médico. Puede ser que el niño haya contraído, no todas las infecciones de la garganta son por estreptococo, no todas las infecciones del corazón son por estreptococo, pero lo que sí se sabe es que el estreptococo es el causante de estas enfermedades. ¿Y cómo se produce este tipo de enfermedad? Bueno, pues el estreptococo entra al organismo por un foco de infección, regularmente las amígdalas, y el cuerpo, el sistema inmuno del cuerpo, va
hacia donde está el estreptococo para neutralizarlo, para matarlo, para eliminarlo del sistema. ¿Y qué pasa? Por algo que se desconoce, el sistema inmunológico comienza a producir anticuerpos, pero esos anticuerpos no matan al estreptococo, sino que se dirigen contra el propio cuerpo del ser humano. Claro. Destruyen la barrera hematoencefálica, que es una barrera de defensa que tiene el organismo humano para que nada pase al cerebro. Entran al cerebro y atacan al cerebro y lo destruyen. Claro. Lo que pasa, doctor, que en la parte molecular, el estreptococo imita a lo que son los anticuerpos que uno tiene. Entonces, cuando el cuerpo ataca, no solamente ataca a esas, vamos a decir, moléculas que están imitando nuestras moléculas del cuerpo, también nos ataca a nosotros mismos. Entonces, es algo engañoso, o sea, es algo que el sistema de nosotros todavía no lo puede, vamos a decir, combatir de una manera sin atacarnos a nosotros mismos. Claro que sí. Y esa disfunción inmunológica se mide en los anticuerpos. Uh-huh. Entonces, si tú no mandas a hacer los análisis pertinentes, tú no estás realmente protegiendo a tu paciente. Porque aquí hay una prueba que se manda con regularidad. No voy a decir el nombre porque no quiero inquietar a ninguna mamá ni a ningún papá. Pero hay una prueba específica que te puede dar una indicación de si tú has estado en contacto o no con el estreptococo. Pero yo, ¿verdad? Todo niño que viene a mi consultorio, todo niño que viene a mi consultorio, haya tenido una infección de la garganta o no, haya tenido una infección de los oídos o no, yo le mando a hacer esa prueba tan importante para yo saber si ha estado en contacto o no. ¿Sabes por qué? Porque el estreptococo puede entrar con una raspadura. Uh-huh. Tú te caes, te das un golpe, como esos niños que se dan muchos golpes en la frente, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, si hay una heridita, por ese rasguño puede entrar el estreptococo y entonces tú no sabes nunca que ha estado. Y cuando vienes a ver, ya tienes una complicación. Claro. No, y doctor, que por ejemplo los niños tienen una edad muy vulnerable, que cuando están entre el año o 2 años, que están llevándose todo a la boca, que ya caminan, que se golpean, y en esa edad son muy frecuentes las infecciones de oído y de garganta, o sea, del año hasta los 5 años muy frecuentes las infecciones de garganta. Entonces, por eso se pueden confundir con un trastorno ya, vamos a decir, ya del desarrollo como el trastorno espectro autista, porque empiezan y uno asume de que fue que el niño nunca avanzó o siempre vino con esas dificultades desde cuando estaba pequeño. Claro. Porque fue muy temprano tal vez que tuvo esa infección o ha empezado a tener esas características. Porque si ya es un niño, vamos a decir, de 5 años, que hablaba, tenía un comportamiento normal, tenía buen rendimiento académico y de repente hubo un cambio, ya uno sabe de que eso no es autismo. ¿Mm? Claro. Porque no vino desde el nacimiento. Uh-huh. Así es. Uh-huh. Es muy importante, Nicole, yo creo que en todas nuestras participaciones, ya sean en nuestro consultorio, en reuniones, en lecturas, en fin, se hable sobre esta situación. Yo creo que es importante. Yo siempre digo que el psicólogo juega un papel importantísimo, sobre todo en este país, porque aquí prefieren ir al psicólogo y no ir al psiquiatra. Está el tabú de que el psiquiatra es para locos y todas esas boberías. Pero el psicólogo tiene una función muy importante en poder revisar los análisis. Y si usted ve que no hay una prueba específica para el estreptococo, hay que recomendarlo, uh-huh, porque podemos salvar una vida de esa manera. Claro. Otro de los síntomas, Nicole, que vemos con mucha frecuencia y siempre lo discutimos, son los tics. ¿Cuántos niños con tics tenemos? Muchísimo. Sobre todo el tics de Tourette's. Ese tic donde los niños gritan, dicen malas palabras, repiten palabras que acaban de decir. Y decimos, sí, eso es un Tourette's, reconocemos el Tourette's. Eso no se cura. Bueno, pues déjame decirte que si el Tourette's puede ser causado por una infección estreptocócica. Y si tú no has medido en ese paciente
si ha estado en contacto o no con una infección estreptocócica, tú no estás haciendo nada. Tú estás permitiendo que un trastorno que puede ser controlado de una manera efectiva persista en un niño que se va a avergonzar, que no quieren salir de la casa, que se deprimen, porque están dando gritos donde quiera. Entonces los tics, mamá y papá, cualquier tics que sea, ya sea mover un ojo, mover la cara, este tic que tienen las muchachas mucho, que ha de arreglarse el pelo y se puede convertir en un tic o es un tic propiamente dicho, eso tiene que ser investigado. Eso no lo podemos dejar así, de ninguna manera. Y estos niños que se quejan de muchos dolores de cabeza, también ahí tienen que ser investigados. No podemos quedarnos con el dolor de cabeza. Los casos que tú ves con mucha frecuencia de que comienzan de pronto a mojar la cama, en niños que no mojaban la cama. Todo eso son señales de que puede haber un proceso estructural, emocional, pero también inmunológico, y que debemos de alguna manera ver. Señores, estamos hablando con la licenciada Nicole Galván, quien es psicóloga clínica y especializada en neurociencia, sobre el autismo versus pandas. El autismo versus pandas. Quiere decir, la diferencia que hay entre autismo y el pandas, que es una infección inmunológica que puede ser tratada y puede ser controlada. Vamos a unos comerciales y regresamos de nuevo con este importantísimo tema. Bien, estamos de regreso ya con la licenciada Nicole Galván. Estamos hablando sobre un tema interesantísimo, presente entre todos nosotros, que es la similitud en apariencias de lo que es el autismo y de lo que es una enfermedad inmunológica causada por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que produce síntomas similares. Y muchas veces, si no estudiamos a profundidad el caso que tenemos, pudiéramos confundirnos y diagnosticar un autismo cuando en realidad es un panda. Y viceversa también, ¿verdad? La gran diferencia, como me decías anteriormente, Nicole, era que el panda es tratable, que con medicamentos apropiados es tratable. Y me gustaría mucho que hicieras esa aclaración que me dijiste, de que no a todos los niños le ocurre lo mismo. No, no todos los niños que van a tener una infección de estreptococo van a desarrollar un panda, o sea, porque eso depende mucho de la reacción autoinmune que uno tenga. O sea, no todos los niños van a tener ese tipo vamos a decir, de condición. Y que el panda es tratable con tratamiento, con fármacos, y que los síntomas mejoran, o sea, se disminuyen hasta se pueden ya... Sí, vuelves a tener un niño normal, vuelves a tener un niño completamente normal, sin ningún tipo de problema. Hay veces que si te pones en contacto de nuevo con la misma bacteria, los síntomas regresan, pero lo vuelves a tratar y se vuelven otra vez a solucionar. Mira, Nicole, hace cuestión de... Yo llegué aquí en el año 2001 a este país. Y en el año 2001 yo veía una cantidad de niños enormes diagnosticados como retrasados mentales, ¿verdad? Y a mí me llamaba mucho la atención porque ya en aquel tiempo se hablaba de autismo, ¿verdad? Y se sabía que había una diferencia entre autismo, las características de autismo y retrasado mental. Entonces, se hablaba de una forma ofensiva. No, es lo que es un retrasado, es lo que es esto, es lo que es lo otro. Y a mí me gusta, ahora yo no oigo hablar de retrasados mentales, ni con la nueva terminología que existe. Pero me llama la atención qué es lo que está pasando. No se está diagnosticando. ¿Cuál es la diferencia entre con un síndrome de espectro autista a un niño que tenga un retraso mental o como se llama ahora, una discapacidad intelectual? Bueno, doctor, cuando los síntomas del autismo o el grado del autismo es severo, se puede confundir o parecer mucho una discapacidad intelectual.
que tal vez antes muchos niños que estaban dentro de esa condición lo confundían porque no teníamos la herramienta necesaria para poder detectarlo. Pero yo creo que ahora está pasando lo contrario, que muchos niños que tienen una discapacidad intelectual o tienen ya realmente un problema profundo en su desarrollo que no esté relacionado con el autismo, entiendo que hasta socialmente es más fácil para los padres aceptar que es autismo, porque se habla mucho, se está conociendo mucho, hay muchos recursos para el autismo. Entonces, hablar de una discapacidad intelectual a veces puede ser hasta como una ofensa, lo sienten como una ofensa. Si se dice retrasado. Sí, si se ¿verdad? dice retrasado, también la misma discapacidad intelectual. A veces entiendo de que rechazan mucho ese diagnóstico. ¿Y tú crees que los padres entiendan cuál es la diferencia? Realmente no. Hay una línea muy fina, doctor, o sea, hasta para el mismo profesional que lo esté evaluando, entre un autismo. ¿Cuál puede ser la diferencia, los rasgos más característicos que te dicen a ti como profesional de la salud mental? No, este niño yo creo que va a tener un diagnóstico de un deterioro intelectual y no de un autismo. La discapacidad, doctor, afecta a todo. Puede afectar la parte motora, obviamente afecta la parte cognitiva, que es el aprendizaje, afecta la interacción social y también puede hasta afectar la parte del procesamiento sensorial. Pero la diferencia está en que un niño con una discapacidad intelectual, dentro de sus bajas, vamos a decir, habilidades, va a tener la intención comunicativa o va a tener la intención de interactuar con otro. Lo va a hacer de una manera torpe hasta donde sus habilidades le permitan, pero lo va a intentar hacer. Mientras que un niño con autismo, en un grado, vamos a decir, más profundo, más elevado, la intención de interactuar o la intención comunicativa prácticamente es nula. Es un niño que está aislado totalmente. No quiere decir que la discapacidad no se aísla, no, pero no en ese grado. Y también va a tener más problemas un niño con autismo en el seguimiento de instrucciones que un niño con discapacidad intelectual, porque no va a recibirlas, no está pendiente, no está realmente atento a la instrucción que se le está dando, mientras que un niño con una discapacidad intelectual no seriamente es que no la quiera hacer, sino que no la está entendiendo, pero uno lo ve ese intento torpe de querer hacerlo, o por lo menos pendiente a ver qué comando me está dando el adulto. También en el autismo, las dificultades sensoriales, por ejemplo, la hipersensibilidad a los ruidos, los movimientos repetitivos, son más evidentes. Eso puede tenerlo también un niño con una discapacidad, pero en el autismo son mucho más evidentes esas dificultades sensoriales. Yo te lo voy a poner un poquito más difícil, porque tú me hiciste una comparación de un autismo de un niño y de un niño con discapacidad intelectual severa. Sí. Pero si tiene una discapacidad intelectual leve, ¿cuál sería la línea fronteriza entre tú poder decir sí o no? Lo que pasa es que un niño con una discapacidad intelectual leve es un niño que va a tener o va a interactuar con otros. Se aleja un poquito más del diagnóstico de autismo, porque uno lo ve, un niño que va a tener reciprocidad social, lo que va a tener poco seguimiento a veces de instrucciones porque no lo entiende, puede tener momentos de rabietas, un rendimiento académico bajo, pero no va a tener problema en la interacción social. Lo puede hacer tal vez con niños más pequeños, vamos a decir, no en su grupo de edad, porque no va a nivel de su grupo de edad, pero lo está haciendo y lo busca. Claro. Va a ser un niño va a ser un niño más ingenuo de la cuenta, tal vez, pero con un autismo la parte social va a estar mucho más evidente, la afectación en la parte social va a estar mucho más evidente. Sabes, Nicole, que tocaste un tema de una pregunta que llamó una mamá hace un momento para que te preguntara que qué
es lo que puede estar ocurriendo con un niño de cierta edad que no le guste jugar con los niños de su edad, le gusta jugar con niños más pequeños. ¿Qué pudiera estar ocurriendo aquí? Puede ser que el niño a nivel intelectual no esté, vamos a decir, no tenga los mismos intereses de los niños de su edad, o tal vez de que también hay niños que quieren tener el poder dentro del juego y tienden a ser muy autoritarios y prefieren jugar con niños de su edad. Pero realmente siempre cuando uno ve eso, uno debería evaluar al niño y ubicarlo en su perfil, vamos a decir, en su rango de edad, a qué edad está funcionando. O sea, que no es para quedarnos con los brazos cruzados, No, ¿verdad que no? no. Tenemos que, si usted tiene un niño, mami o papi, que tiene esta característica de que tiene cierta edad, pero le gusta jugar con los niños de más pequeños, que no le gusta jugar con los niños de su edad o mayores que él, porque eso ocurre mucho, Sí. usted tiene que abrir los ojos, usted tiene que de alguna manera tratar de ver qué es lo que realmente ocurre, porque puede haber alguna situación que pudiera solucionarse. A mí, yo espero que prontamente, quizás este año o el año próximo, de alguna manera todos los niños que entren al sistema educativo académico de nuestro país sean evaluados por su coeficiente de inteligencia. Es tan importante saber cuánto tú le puedes exigir a un niño que tú tengas. Pues no es lo mismo un niño que tenga un 80, por ejemplo, a uno que tenga un 100. Es diferente, entiendes diferente, ¿verdad? ¿Cómo tú te sientes al respecto? ¿Tú crees que beneficiaría en el sistema educativo que cada niño llevara un WISC 5 en este caso, o sea, una evaluación de su grado de inteligencia o no? Ahí entraríamos en un tema que todavía no se ha podido definir mucho si esas pruebas realmente van a predecir la capacidad de aprendizaje del niño o no. Sí, tiene todavía no se ha demostrado, pero de que uno puede ver realmente cuáles son las fortalezas de ese niño y cuáles son las debilidades para poder hacer una adaptación curricular, eso sería realmente algo que fuera bueno para todos. Porque un niño que tenga una alta capacidad en la comprensión verbal, en todo el uso de los conceptos verbales, ya sabemos en qué él que puede ser bueno. O un niño que, por ejemplo, tenga dificultad en la grafomotricidad, pero tenga una capacidad alta en los conceptos verbales, ahí ya uno sabe en lo que uno tiene que esforzarse más para que ese niño avance de manera más fluida. Y eso el WIS realmente nos puede dar una pequeña noción. Sí, porque hay una gran discusión con respecto a eso, pero cuando tú tienes una dificultad con un niño, donde primero vas es a utilizar precisamente esos test psicométricos. Entonces, mientras no tengamos otra cosa, mientras no tengamos una explicación de otros métodos, tenemos que utilizar lo que tenemos, ¿verdad? Porque sinceramente es bien abusivo tener a un niño en un aula de clase que no está a la altura intelectual de sus compañeros. Y no estoy hablando de que tenga una discapacidad intelectual, estoy hablando de que tenga un coeficiente de inteligencia inferior al de sus compañeros. Y eso es terrible. Y doctor, ahora, otra de las cosas que cambió en el DSM-5 era que para poder diagnosticar una discapacidad intelectual también se tiene que explorar mucho lo que son las conductas adaptativas. Claro. Es qué tanto el niño puede funcionar sin apoyo, qué tan independiente es el niño. Porque vemos niños que tal vez en la parte del aprendizaje o también en una prueba de inteligencia no le va muy bien, pero son niños que en su día a día hacen la vida como un niño de su edad. Entonces uno ve que el niño sí tiene habilidades, sí tiene, para poder hacer ese tipo de tareas, necesitan un procesamiento de la información adecuado a la edad, pero no me lo está demostrando ni en una prueba de inteligencia, tal vez no me lo está demostrando en la parte académica. Y ahí uno puede sospechar de un déficit de atención, vamos a decir, o de otras cosas específicas, o trastornos específicos del aprendizaje que están afectando a ese niño. Bien, Nicole, estamos llegando ya al final del programa. Yo quisiera ver si el señor director, a ver si es posible que podamos despedir el programa con estas imágenes del video de los niños
para que las personas puedan entender que entre el autismo y el panda, entre una situación no curable o no controlada y una situación controlada, hay mucha similitud y pueden tener prácticamente los mismos síntomas y estemos diagnosticando niños que tienen la enfermedad de pandas como autistas. Gracias, Nicole, Siempre, por doctor. tenerte aquí. Gracias a usted. Y dejamos a nuestra audiencia con este video a ver si es posible, que es tan interesante ver la diferencia entre uno y otro. Y vamos a ver qué podemos hacer. Esto es si es posible, señor director. Si no es posible, es posible. Si no es posible, pues tendríamos que terminar con nuestro programa. Autismo o pandas. ¿Cuál es el diagnóstico de su niño? Muchas gracias. I can't breathe.